Hoy nos hemos dirigido rumbo hasta el Mercadillo Vado, donde vamos a presenciar un mural hecho por unos grupos de jóvenes talentosos. Vienen haciendo algunas pinturas aquí en la ciudad de Yurimagos. Vamos a conocer un poco más de ellos. Precisamente nos encontramos en este hermosísimo mural hecho por 3 jóvenes talentosos yurimagüinos que vienen resaltando la historia, cultura y tradición de la ciudad de Yurimagos. Precisamente nos encontramos con uno de ellos, un joven talentoso, pintor yurimagüino. Vamos a conocer un poco más sobre este hermoso mural. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigo Julio. Agradezco a Porteando. Soy Lucas Salomón Dava Rojas, artista plástico autodidacta de la ciudad de Yurimagos. Quiero comentarles que esto forma parte de un proyecto denominado Los Yurimaguas, Mito o Verdad. Ese es el nombre del proyecto. Está, por así decirlo, dirigido por el colectivo denominado Raíces Nativas. En el colectivo Raíces Nativas, ¿cuántos jóvenes lo conforman? Ya, bueno, tenemos ahí un equipo de 6 personas por ahora, ¿ya? Y se sumarán muchos más al transcurso de todo este proyecto. ¿Idea de quién nace este grupo, este colectivo? Este colectivo viene ya conversándose desde hace unos meses. Pero la idea de este proyecto ya viene de muchos años de necesidad y carencia de nuestra historia, de la transmisión de nuestros conocimientos. Este es el mural denominado En la Ruta del Éxodo. Trata de contar toda la trayectoria que hicieron los yurimaguas como cultura, juntamente con el padre Samuel Fritz. También cuenta un poco de lo que son la mitología y la cosmovisión de los hombres que existieron en esa época. Por ejemplo, son los yurimaguas, una etnia. También están los aizuares, los ibanomas, como así cuentan los relatos de los evangelizadores. Nos encontramos delante de Samuel Fritz, que es uno de la historia de Yurimaguas. Vamos a conversar con otro integrante más del colectivo Raíces Nativas. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. En primer lugar quisiera agradecer al programa. Mi nombre es Gerson Manuel Oliveira Ríos, más conocido como Nativo. Integrante también del colectivo Raíces Nativas. Sí, Raíces Nativas es un colectivo que se ha creado hace unos tiempos en reunión de algunos otros amigos, artistas y escritores que también son parte del colectivo, que gracias a ellos, unidos, eso hace que se fortalezca y llegue más interesante al proyecto. Y este mural que han hecho acá, ¿cuánto tiempo les ha durado en terminarlo? Bueno, el mural, que si bien es cierto, es muy amplio, es una casa que se ubica en calle Mainas, nos ha durado un aproximado de una semana. ¿Una semana de todo el día? O durante la semana vamos descansando una semana, un día diré, por el tema de que era el clima y todo eso. Los detalles son muy importantes, que eso toma tiempo y cada artista pone el empeño, pone la dedicación para poder hacer algo muy bonito, algo muy llamativo, que quizás es algo educativo para la población. Y sobre todo combinar colores. Claro, la composición, la educación de cada color y las imágenes que se va a plasmar cada uno. Amas. ¡Oh!
Nos encontramos aquí con el amigo Fortunato Mesa. Vamos a conversar un poco más sobre este hermoso mural que ellos han realizado aquí en el barrio Aguamiro. ¿Qué tal, Fortunato? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes y muchas gracias por esta entrevista. ¿Cuánto tiempo ya en este mundo del arte? Yo toda una vida. De chiquito. No de chiquito, ¿no? Pero desde la edad escolar yo ya dibujaba, pintaba. Eso era... Más bien con este colectivo de jóvenes impulsando la historia. Sí, lo que me entusiasma es el ímpetu que ponen los chicos por querer aprender y por querer sobresalir en este tema. Es difícil, pero lo logran. Cuéntanos un poco la historia de este mural. Bueno, la historia de este mural, yo creo que mis compañeros ya lo dijeron, pero el valor histórico de este mural, valga la redundancia, está en su composición. No es un mural puramente recreativo ni decorativo, es todo lo contrario. Lo que queremos hacer con todo este proceso es educar a la colectividad y hacer conocer sobre la procedencia de la cultura yurimaguas que mucha gente desconoce. Este mural es netamente la historia, que cuenta la historia de Yurimaguas. El inicio de la historia. O sea, va a haber más murales referente a la historia de Yurimaguas. Sí, este proyecto tiene un propósito de pintar 7 murales. Uno de ellos es este, ¿no? Este es el inicio. Este es el inicio. ¿Qué contenidos hay en este mural? Cuéntanos un poco. A ver, mira, lo que queremos iniciar la historia es con la intervención del padre Samuel Fritz. Es la persona que, gracias a él, a sus escritos, se conoce de toda la trayectoria de la historia de los yurimaguas. Pero no solamente él, sino también juntamente con él había otro líder de los yurimaguas llamado Mativa, que se conoce a través de la historia y está plasmado ya en el otro extremo de este mural. Y estos dos personajes son los que tejieron toda esta historia, el éxodo de los yurimaguas desde Brasil hasta el lado peruano. Con ellos nace esta historia. Con ellos nace esta historia. Hasta la actualidad que estamos. Claro. Mientras no existía Mativa, mientras no llegaba Samuel Fritz, no había intenciones de los yurimaguas de trasladarse desde donde vivían en el lado brasilero hasta estos lugares. No, ni siquiera lo habían soñado. Pero gracias a ellos se inicia este proceso. Debido a muchos aspectos que vinieron sufriendo los indígenas que vivían en ese sector. Uno, las muertes masivas a través de las pestes, ¿no? Como ahora llamamos pandemia, igual ocurrieron en aquella época, mataron a miles de indígenas, entonces hasta reducirlos a su mínima expresión. Otro ha sido el hostigamiento de los conquistadores, es decir, había una disputa en aquella época por conquistar la Amazonía entre los portugueses y los españoles. O sea, los yurimaguas vienen desde Brasil. Los yurimaguas vienen desde el Brasil y podemos ver acá en esta ruta, en este punto amarillo donde dice Nación Los Yurimaguas, está en el río Yapuray y entre el río Putumayo, pero la historia dice que entre Yapuray y el río Negro, donde es la desembocadura, donde se ubica la ciudad de Manaos, en todo ese espacio dominaban los yurimaguas y los aysúares. Ahí era la nación Yurimaguas. Claro, allí. Y ahí ellos ya recorrieron el río Amazonas y llegaron hasta donde estamos ahora, Yurimaguas. Así es, ellos partieron de ahí. Entonces recorrieron todo esto. Todo ese periplo duró casi 10 años. Entonces ellos no viajaron los 10 años todos los días, sino viajaron la primera vez hasta llegar a San Joaquín de Omaguas, que estaba ubicado un poco más abajo del río Putumayo, ¿no? Era la primera parada. Después
como reducto San Joaquín de Omaguas estaba cerca de Iquitos. Llegaron hasta ahí, ahí vivieron varios tiempos, un promedio de 3 años dice la historia. Después vinieron nuevamente a Lagunas, y de Lagunas hubo una expedición, ¿no?, de los principales líderes indígenas, yurimaguas, hasta este lugar. Seguramente tomaron contacto con los munichis que existían como cultura aquí en esta zona. O sea, los munichis son netamente de Yurimaguas, estuvieron acá desde antes. Claro, ellos sí son naturales de este lugar. O sea, los Yurimaguas son descendencia de Brasil, portugueses. Sí, podemos decir son importados, ellos vienen del Bajo Amazonas, ¿no?, del Bajo Amazonas. Entonces, seguramente hubo una conversación porque al fin y al cabo, cuando Samuel Fritz se encarga al padre que estaba a cargo de los munichis, entonces creo que es el padre Jiménez, si no me equivoco, entonces con él se asientan en este lugar donde estamos actualmente, ¿no?, como ciudad. En este lado no solamente hablamos de Samuel Fritz y su aporte en nuestra historia, sino también un poco de la cosmovisión y las costumbres ancestrales de los yurimaguas. En el otro lado, si vemos, aquí por ejemplo, este personaje que para muchos creen que es Tarzán, y no lo es, sino el artista ha tratado de representar al líder indígena, al Mativa, y en aquella época pues ellos vivían desnudos, no tenían cobertores, nada, completamente desnudos, así dice la historia. Entonces él, como líder, encarnaba al otorongo, encarnaba a la boa, al águila, al yanapuma, etc., ¿no? Entonces ese líder era muy respetado y es el único líder de quien se habla en todo este proceso histórico. Toda esta historia lo podemos encontrar aquí en este mural. Brevemente o en pocas palabras, eso se dice. El inicio de la historia. Ruta, más o menos para saber cómo recurrieron los yurimaguas desde el lado brasilero hasta el lado peruano, ¿no? Imagínense viajar en canoas en aquella época, no había peque, no había fuera de borra, no había nada. Todo era canoas. Entonces la historia dice de 25 a 30 canoas de distintos tamaños venían en cowboy, ¿no? Es decir, un grupo de canoas se remaban todos los días. Interesante la historia que podemos apreciar en este mural. Los que quieran conocer ya lo saben dónde está ubicado este hermoso mural, así que pueden venirse a tomarse fotos, a conocer un poco más de la historia. Haz la invitación a las personas que quieran conocer este mural, que vengan y también que les apoyen a difundir la historia de Yurimaguas. Sí, más bien quiero invitar a este primer mural. Cuando ya hay unos 2 o 3 murales pintados, entonces vamos a tener una secuencia histórica de imágenes. Esta es una tesis pictórica sobre la historia de Yurimaguas. Muchas gracias, Fortunato. A ustedes, muchas gracias. Muy bien, ahí está los 3 jóvenes, bueno, los 3 integrantes del colectivo Raíces Nativas que vienen realizando hermosos murales aquí en la ciudad de Yurimaguas, viendo y plasmando la historia de Yurimaguas. Sí, esto es Reporteando.